micrófono? ¿Puedo hablar sin micrófono? No. Bueno, este año surgió un proyecto con el centro en hacer una federación con los otros centros estudiantes de los otros colegios de la universidad para que tuviésemos voz en la Universidad Nacional de Cuyo y que pudiéramos venir como federación y no cada uno por colegio, porque así no nos da importancia. La verdad que estuvo bastante bien porque, por ejemplo, yo participé nada más en una charla que fue sobre el fracking en el Liceo Agrícola y fuimos 12 de cada centro de cada colegio de la universidad, y también hubo otra charla que fue sobre la despenalización del aborto en el CUC, que esas fueron 2 nada más porque no podían ser muchos. Y bueno, y ahora va a estar lo de la reforma universitaria en el magisterio, que van todos los centros de estudiantes de los colegios de la universidad y participan los cuartos por lo de la reforma universitaria. Pero bueno, eso. Hola, buenos días. Con respecto a la participación, digamos, y la representación de los colegios de la universidad, a mí me parece que un poco de lo que se habló de la reforma del 95, ¿sí? Que fue de qué manera la Facultad de Educación, en ese momento con otro nombre, consigue, digamos, tener la representación y convertirse en facultad, digamos, es lo que nos muestra que una vez que hay una identidad institucional, ¿sí? Y hay digamos, un trabajo, un esfuerzo por parte de docentes, directivos y los estudiantes, digamos, es factible cambiar la situación inicial, ¿sí? Empezaron siendo una escuela, un departamento, y finalmente se consigue la institucionalización de todos esos cambios. Entonces, la primera cosa es algo como para mirarlo optimistamente, ¿sí? Es factible que el siguiente reclamo, digamos, o la siguiente reforma del estatuto universitario vaya por ese lado. Porque también, digamos, nosotros lo estamos viendo ahora, pero después de 20 y pico de años, la conformación de los colegios de universidad fue como muy azaroso. En un primer momento habían dicho de que los colegios secundarios solo iban a ser polimodales. Esa fue en parte la decisión, digamos, y eran comunicaciones casi informales por el apremio en hacer esta adecuación. Y la segunda cosa que me estoy enterando y me da mucha tristeza, digamos, cuando yo era consejera directiva y después pasé al superior, los colegios de la universidad tenían una federación de estudiantes. Los centros de estudiantes fueron los más participativos. Digamos, nos venían a buscar a nosotros, que éramos consejeros estudiantiles, para que fuéramos a escuchar cuáles eran los reclamos de los chicos de los polimodales. Es muy triste. Esa rivalidad entre los colegios de la universidad, que era mejor uno que otro, y creo que por eso se desarmó la federación, pero este año logramos eso porque nos llevamos bien entre los centros estudiantes y logramos, más que todo para que sea un grupo más grande, y que si tenemos algún problema o alguna inquietud o algún proyecto más grande, poder ir a la universidad y que nos escuchen a todos en general. Y la otra cosa, digamos, que también, digamos, fueron instancias importantes en la reforma del 95 y en varias cuestiones, fueron la Federación Universitaria de Cuyo, en donde los colegios o los estudiantes de los colegios universitarios tienen que tener un lugar, en su momento lo tenían, y bueno, y las participaciones en las otras federaciones nacionales, digamos, en el 95, el movimiento que se hizo entre la Federación Universitaria Argentina, la FUA, en unión a CONADU, fue lo que ayudó, bueno, una de las cosas que te había contado en el conversatorio, que es modificar anteproyectos de leyes, ¿sí? Los 3 que se pudieron bajar, digamos, en algún punto, fueron la Federación Universitaria Argentina con CONADU trabajando en conjunto. Entonces, hay federaciones de colegios secundarios de las universidades, digamos. Siempre hay un lugar, digamos, desde el cual poder vocalizar mejor las instancias de los estudiantes. Y no hace falta entrar a la universidad todavía. Uno tiene una identidad propia, ¿sí? Son dinámicas. Y la otra cosa es, lo que más me ayudó en la formación fue involucrarme, discutir, generar documentos, sentarse a discutir con otra gente. Ese es un ejercicio que es lo que más me ayudó a crecer, ¿sí? Medio que da golpe, pero siempre ayuda. Entonces, digamos, siguiendo lo que decía Renzo, la participación es importante, es una manera de construir la ciudadanía desde uno, ¿sí? Gracias. Vamos con el otro.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que a nosotros nos tocó fue el conversatorio de trayectorias estudiantiles y ciudadanía universitaria. En este conversatorio, que ya salió en algunas voces recién, justamente, hablamos de lo que es cómo se involucra el estudiante, digamos, siendo ciudadano universitario. Este espacio estuvo formado por preuniversitarios y por universitarios también, como estuvimos con los chicos de la escuela secundaria, y fue muy valioso el aporte que se hizo de cada uno, porque se habló justamente de cómo se da esta trayectoria, de cómo hay recorridos diversos, digamos, en diferentes situaciones, diferentes realidades que viven los estudiantes, y darnos cuenta que son recorridos que atraviesan y que a veces no permiten ejercer la ciudadanía plena, digamos, la ciudadanía universitaria. Dando cuenta de las dificultades, digamos, de las trayectorias que se viven, como el hecho de, por ejemplo, roles de madre, padre, el hecho del trabajar y estudiar. Entonces, bueno, un poco los chicos también aportaban desde su lugar, cómo ellos viven el hecho de ser ciudadanos desde la secundaria, desde la escuela secundaria. Entonces, valiosísimo el aporte por el hecho de que sentirse parte de una institución hace que uno se involucre también desde ese espacio. Entonces, un poco dar cuenta de eso, de las trayectorias que se vivieron y de cómo surge este proceso de ser ciudadanos, de cómo nos involucramos, si es un proceso que se da en el inicio, desde que comenzamos la trayectoria estudiantil, si es un proceso que se vivencia luego, que se va realizando con el propósito de conocer más derechos, ir conociendo más derechos. Y bueno, justamente entre esas conclusiones salió esto de la importancia del conocer, de cómo uno, si no conoce, no tiene en cuenta esos derechos que le permiten al estudiante hacerse valer por sí mismo y darse cuenta que también está en un espacio donde también hay ciertas responsabilidades y obligaciones, y que a medida que uno va cumpliendo esas obligaciones también va conociendo y se abre este espacio también de intercambio con el otro. Entonces también surgió este tema de la autonomía, de cómo el estudiante empieza a ser autónomo y desde cómo inicia, cómo se da cuenta de esa autonomía propia. También por ahí una de las conclusiones muy relevantes que sacábamos de esto fue el hecho de decir si el ciudadano universitario esto está garantizado plenamente, si todavía realmente se está cumpliendo, se está abriendo el espacio, digamos, la universidad está abriendo el espacio para todas las realidades educativas, o todavía está cerrada en ciertas cosas a partir de la reforma de 1918, que fue una gran conquista y que eso no se deja de lado, pero reconocer que todavía hay, bueno, un poco parafraseando que habíamos dicho antes, la frase era esto de decir los dolores que quedan y las libertades que faltan. Entonces surgió justamente esas realidades y que a veces la universidad no da respuesta, digamos, a diferentes realidades, y que hay veces que por eso también, como por ejemplo el hecho de la demanda que hay de los turnos, que por ahí mucho reclamo con respecto al turno noche, porque hay gente que no puede cursar, digamos, ni turno mañana ni turno tarde, entonces son realidades diferentes que da cuenta justamente del recorrido que cada uno hace y que es diferente al resto, y que por el derecho de querer uno estudiar a veces hay cosas que limitan y que condicionan. No sé si Hola, buenas. Yo también estuve participando con las chicas en el conversatorio. Primero agradecerles a las chicas que estuvieron coordinando esto, que lo hicieron muy bien. Y otra de las cosas que apareció, que me parece muy importante plantear acá, en esto de, bueno, del proceso, ¿no? Como un proceso que se va construyendo, esto de ser ciudadano universitario, que los inicios son muy difíciles, ¿sí? Que el cambio, el salto, no es fácil, que sí es importante conocer, pero que también la institución tiene que acompañar, ¿no? Una de las preguntas fue esto: ¿la institución acompaña para esta construcción del ciudadano universitario? Y en donde también es cierto que, cada uno desde su lugar va asumiendo cierto compromiso y responsabilidad. Una de las cosas que hicimos para este conversatorio fue hacerles pequeñas entrevistas a otros estudiantes en audio,
y pasamos algunos fragmentos de esos audios. Y en uno de esos aparecía uno que decía esto de el sentirse parte de la institución, el ser ciudadano, es también ese compromiso y esa vinculación, la extensión plantea, ese compromiso social y esa responsabilidad social, ¿no? Y esto, esta participación que por ahí salió hace un rato de los otros conversatorios, esta participación en proyectos de extensión, ¿sí? Aparecía mucho como el sentirse parte, ¿no? El hacer, ¿sí? El hacer con el otro. Y después generar espacios, ¿sí? Al interior de cada uno de los grupos de estudiantes para ver qué necesidades hay y luchar por esos derechos, ¿no? Otra de las cosas que también apareció, que me pareció importante, es de los estudiantes que quedaron, ¿sí? En el camino, porque, a ver, por esto que decíamos para poder participar y ser un ciudadano pleno y activo es necesario el tiempo. Muchas veces ese tiempo no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que por ahí la trayectoria es venir, cursar, rendir en la medida que pueden, porque tienen otras responsabilidades, trabajos, y eso no se puede hacer. Muchas veces quedan, en algunos casos, después aparecía también, una planteó esto de que no se sentía ciudadana, sino se sentía un extranjero de la universidad porque no daba respuestas, era una madre con hijos que trabajaba, que tenía la necesidad de estudiar, estaba haciendo mucho esfuerzo, pero se sentía limitada en esto. Entonces, de ahí surge esto de los dolores, ¿sí? Que todavía están, son las libertades que todavía tenemos que seguir. Digo, a ver, me siento parte también, si bien no soy estudiante de grado, pero sí, uno sigue estudiando, que también eso uno lo decía uno de los estudiantes, dar respuesta, ¿no? Esto que decía Marina hace un rato, bueno, el otro turno, pensar cómo estamos pensando en aquel estudiante que trabaja y estudia, que además tiene otras responsabilidades. Creo que es un desafío que nos compromete a dar respuesta, ¿no? Exacto, sí. Yo, la verdad que escuchaba y creo que hay que cambiar. Osado lo mío. Creo que los dolores que nos queden son los derechos que nos faltan, porque creo que también hay que cambiar la palabra, porque pareciera que la libertad la tenemos todos, y esto no es así. Parece que hubiera algunos que son más libres que otros. Aquellos que tienen la posibilidad tienen la libertad. Y esto no es una cuestión individual. Cuando planteamos los dolores en términos de derechos, estamos pensando en que hay alguien que es responsable, que es el Estado. Y es el Estado el que debe garantizar ese derecho, y es el que debe garantizar que quien sea una madre soltera y tenga un niñito y que no pueda venir a la facultad, es una forma de extranjería y tiene toda la autoridad para decirlo. Entonces, quizás hoy podamos hablar de los dolores que nos quedan, son los derechos que nos faltan. Las libertades, en términos de comienzos del siglo pasado, estaría bárbaro, pero a 100 años me parece que lo que hay que cambiar es el término, son los derechos. Sí, perdón, justamente con esto surgió esto, ¿no? De a ver, los que estamos acá, la responsabilidad que tenemos con los que no están, ¿no? Para que estén. Iba a agregar otra cosa que también salió muy importante, el hecho de que pensara la reforma de 1918, como uno de los estudiantes lo dijo, de pensarlo como un horizonte, en el hecho de que no se han conquistado todos esos derechos y principios que mantuvo la reforma. Entonces son justamente esas libertades que faltan y que se deberían seguir luchando, y fue muy valioso ese aporte por el hecho de que quede esa mirada de decir el compromiso social y la responsabilidad social con la que con la que deberíamos confrontarnos en nuestro ejercicio como ciudadanos universitarios. Bueno, un poco tomando lo que habíamos pensado inicialmente cuando pensamos estos conversatorios, estaba la voz de Boaventura Sousa Santos, y que también fue invitado en la conferencia del CRES la semana pasada en la Universidad de Córdoba. Él hace un llamamiento a un proceso de refundar la universidad.
Y creo que ese es un llamamiento sentido. Creo que nos merecemos refundar la universidad, tal vez con todas estas situaciones de lo que hoy somos. La universidad de hace 100 años era una universidad elitista y dice que por eso también hoy podemos hablar de una crisis de legitimidad de la universidad, porque quedó reducido a un sector, que fueron y que son los que pueden tener la acreditación de títulos, quedando miles de gente fuera. La universidad también hoy vive una crisis de institucionalidad, en el sentido que la institución tal cual como fue pensada hace 100 años no responde a los requerimientos cuando solamente se espera certificaciones que acrediten en el mercado laboral. Y la universidad pierde legitimidad cuando justamente no puede garantizar el acceso a todos. Y entonces desde ese lugar me parece que ese llamamiento que hace Boaventura Sousa Santos y que lo vuelve a remarcar, porque además dice, no solamente la universidad tiene esas crisis, sino que también hay que luchar contra la visión eurocéntrica, con la colonización del pensamiento que tenemos para leer lo que leemos de nuestra realidad, contra digamos, de alguna manera la imposibilidad de pensar la mujer, pensar el género en la universidad, que también lo dice, y en la semana pasada agrega la universidad que solamente piensa en franquicias para poder formar parte del mercado global, la universidad sí está muerta. Entonces me parece que hay voces y recoger todas esas voces es nuestra posibilidad de pensarnos. Él habla de la ecología de saberes y la ecología de saberes justamente son los saberes de los estudiantes, los saberes del obrero, los saberes del campesino, el del que tiene el poder, el del que no lo tiene, el de la mujer, del hombre, digamos, la posibilidad de incorporar todas esas voces. Y eso implica pensarnos con los otros y no pensando qué vamos a hacer con los otros. Y entonces creo que ese es otro desafío para poder pensar, refundar la universidad y poder pensar que tal vez tengamos que pensar otra reforma con otras características, ¿no? No sé si hay alguna otra palabra. Yo solamente quiero poner en valor este encuentro del Departamento de Ciencias de la Educación y Formación Docente, porque no creo equivocarme, la universidad no ha hecho una convocatoria de todas sus unidades académicas e institutos para escuchar las distintas voces con respecto a la reforma universitaria. Entonces, poner en valor lo que hizo este departamento en esta amplia convocatoria, y además me parece muy importante en este último diagrama, los dolores que quedan son, a decir de Claudia, los derechos que faltan. Y ese me parece que es uno de los grandes temas, el compatibilizar el trabajo y el estudio. Porque si no queremos hablar de un turno noche, sí tendríamos que hablar de franjas horarias en la universidad. Y ese me parece que es un gran desafío que tenemos como institución y el gran desafío que tenemos también los docentes. Porque, y a lo mejor seré no muy académica en decirlo, pero parte de esa responsabilidad de no poder construir la franja horaria la tenemos los docentes, somos responsables. Entonces, este derecho a que un estudiante pueda trabajar, porque en realidad hablamos del ingreso irrestricto, nuestro ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo es restrictivo, y no hablamos de inclusión. Yo
si tengo que decirlo en base a estadística, podemos hablar de exclusión, y es por eso que han crecido tanto las universidades privadas, con el respeto que le tengo a las universidades privadas, pero han crecido en función de esos lugares que nosotros como universidad pública y con la responsabilidad social que tenemos no lo hemos cumplido. Entonces me parece que ese punto de trabajo y estudio es el principal desafío que tiene nuestra universidad, no, ya ni digo de cara al futuro, hoy, porque si hoy miramos cómo nuestro contexto nacional y lo que nos depara en el corto plazo, hoy necesitamos compatibilizar trabajo y estudio. Bueno, entonces simplemente agradecer a quienes han participado, a quienes han puesto aquí sus tiempos, sus trabajos, a quienes han venido para escuchar, para seguir reflexionando sobre lo que la universidad en general, la Universidad Argentina, la Universidad Latinoamericana y específicamente la Universidad Nacional de Cuyo tiene como desafíos para ir mejorando progresivamente. Con todo lo que implican en una mirada amplia. Bueno, muchas gracias.